¿Qué tal? Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Bien, pues en esta ocasión tenemos para el domingo 18 del tiempo ordinario, ciclo C, que cae el 3 de agosto de 2025, el texto de San Lucas tomado del capítulo 12, versículos 13 a 21. Le he puesto como título a este comentario, Insensato, ¿para quién serán todos tus bienes? Comenzamos haciendo nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, escuchemos la lectura del texto evangélico. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, vamos a continuar. Procedo ahora a comentar los matices del texto griego, lengua en que originalmente se escribió el Evangelio de San Lucas. En el versículo 15, cuando Jesús dice a la multitud que miren y se guarden de toda codicia, utiliza el término pleonexías, que significa codicia. Este término viene etimológicamente de pleon y egein, que en griego significa tener en exceso. Este vocablo refiere a la ambición insaciable de alguien por acumular bienes. En el caso del rico de la parábola que está por decir Jesús, vemos que su codicia refleja el vacío existencial que padece. En efecto, quien solo se centra en sí mismo a un nivel patológico, se imposibilita para ser solidario con los demás. En el versículo 19 aparece el término psique. Refiere a la vida del hombre rico, aunque suele traducirse como alma. Es una forma perifrástica de referirse a sí mismo. Así la expresión erote psigemu, psige egeis pola agazá, keimena eis ete pola, que significa diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes acumulados para muchos años, significa simplemente me diré, hey, tienes muchos bienes acumulados, etc. Los verbos en modo imperativo, anapau, fage, pie, eufraíno, que significan descansa, come, bebe, alégrate, muestran cómo el rico pretende vivir en su necedad creyendo que es eterno. En lugar de asumir una sabiduría al estilo de Coelet 8:15, que percibe en la bonanza, aunque sea pasajera, un don de Dios, este rico se limita a una perspectiva hedonista en la que el Señor y los demás quedan fuera de su perspectiva. En el versículo 20, Dios le dice afrón, insensato. El término consiste en la negación del uso de la razón.
por eso aparece una alfa privativa, y fren, mente, de ahí viene afron. Así este rico es un insensato que comete tonterías sin percatarse. Su ambición le impide ver que la vida es corta. El verbo apaitusin, cuando le dicen que le reclamarán la vida, apaitusin aparece en voz pasiva de tercera persona del plural para dar a entender que le reclaman la vida. Literalmente el texto dice, te es reclamada la vida, pero se sobreentiende un por ellos, dado que el verbo está en tercera plural. El pronombre tácito ellos es impersonal en esta frase y es una forma de decir que Dios será quien reclame la vida a este rico. Entonces, ¿para quién serán las cosas que preparaste? Dice el texto griego literalmente, ha de getoimasas tiniestai. El versículo 21 constituye la moraleja. Jutos ho thesauritson geauto, caime eiseon pluton. Literalmente significa, del mismo modo pasará a quien atesora para sí mismo y no en las cosas que valen ante Dios. Ahora les comparto mi comentario. La perícopa del Evangelio nos habla de la relación del ser humano con los bienes materiales. La ocasión de esta enseñanza se da por un judío que, viendo en Jesús a un rabino, de ahí que lo llame maestro, le pide que abogue por él en un conflicto de herencias. Sin embargo, la enseñanza de Jesús trasciende el plano legal. Al responder, Jesús se enfoca en la actitud espiritual ante las posesiones. En esa época, la herencia estaba regulada por la Torá, como vemos en los libros de Números y Deuteronomio, y, por eso, era común que los rabinos fueran consultados sobre cómo interpretar y aplicar estas normas. Sin embargo, Jesús declina ejercer ese rol. En lugar de fungir como mediador de litigio, aprovecha la ocasión para advertir sobre un problema más profundo, la codicia, que es raíz de muchas disputas materiales. Jesús lleva a sus oyentes a una reflexión esencial. La vida no depende de lo que uno posee, y no se basa en las riquezas como fundamento de seguridad personal. Este principio se ejemplifica con una parábola aleccionadora, que comienza describiendo la abundancia de una cosecha, pero pronto se centra en la figura de su dueño, un hombre rico, quien dialoga consigo mismo. Su introspección revela sus pensamientos más íntimos. Notamos sus emociones, expectativas y razonamientos. La parábola se limita a mencionar dos hechos clave, el éxito agrícola y la próxima muerte repentina del hombre. Sin embargo, se explaya en los planes futuros que hace su protagonista, referentes a su deseo de construir almacenes más grandes, lo cual parece sensato y estratégico para seguir enriqueciéndose. Luego, en el versículo 19, el discurso del rico se vuelve hedonista y expresa su intención de gozar egoístamente de sus bienes. En su corazón no hay espacio para los otros, así que no busca ser solidario con los necesitados, ni siquiera con sus trabajadores. Gracias a la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, el lector puede ver que el plan del rico no es sabio, sino que se ilusiona por la falsa creencia de que se puede controlar el futuro acumulando posesiones, pero ignorando que la muerte le llegará de improviso. El lector podría verse reflejado en este rico y en sus aspiraciones egocéntricas. En la parábola, queda patente la necedad de este hombre de confiar en sus bienes materiales como garantía de futuro. Por su parte, Dios actúa dejándole ver que la acumulación de riquezas no librará su vida de la muerte y que ni tiene idea de quiénes terminarán gozando de sus riquezas cuando él ya no esté. El término con el que Dios interpela al rico insensato enlaza con la sabiduría bíblica que distingue entre el uso sabio y el uso egoísta de los bienes. En el libro del Siráside, por ejemplo, se contrasta al insensato, esclavizado por la fascinación del oro, con el rico que sabe compartir sus recursos y realiza obras admirables dentro de su comunidad. Así, el desenlace de nuestra parábola introduce un nuevo criterio, el de enriquecerse ante Dios, es decir, orientar las posesiones hacia un horizonte que va más allá de uno mismo. Esta idea la desarrollará el evangelista en los versículos 33 al 34, donde Jesús exhorta a desprenderse de lo material y atesorar en el cielo. Ahora, veamos algunas enseñanzas para la vida. A partir del comentario, ofrezco ahora tres enseñanzas espirituales para quienes desean hacer uso de los bienes terrenales según Dios. Primera enseñanza. La vida no depende de lo que uno tiene, sino de a quién pertenece el corazón. El Evangelio de hoy nos muestra que el valor de la vida no se mide por lo acumulado, sino por la orientación que le damos al corazón.
Cristo nos llama a examinar si nuestras decisiones económicas, lo que compramos, vendemos, guardamos o donamos, nacen de la confianza en Dios y del amor al prójimo, o si están motivadas por el miedo, la autosuficiencia o la necesidad de controlar el futuro. Jesús nos invita a superar la tentación de acumular bienes, lo cual no refleja confianza en Dios. La gente que se vacía de Dios en su vida se obsesiona por los bienes pasajeros porque su corazón está vacío. Pretende llenarlo con bienes o experiencias acumuladas. Segunda enseñanza, evitemos la trampa de la autosuficiencia estéril. La parábola describe a un hombre que tras una cosecha abundante decide construir graneros más grandes para almacenar todo y luego comer, beber y darse la buena vida por creer que tiene su futuro asegurado, pero en su diálogo vemos que está encerrado en sí mismo. Los bienes no son malos en sí mismos, pero el ser humano se corrompe cuando lo absolutiza y los convierte en fines, no en medios. Quien acumula solo para sí rompe toda solidaridad con los demás y se aísla en una falsa seguridad. Los bienes existen para compartirse con quienes carecen de ellos, sirven para sostener obras de caridad, invertir en causas justas, apoyar comunidades vulnerables, etc. Todo bien compartido genera comunión. Tercera enseñanza, enriquecerse ante el Señor es el resultado de usar los bienes pasajeros según Dios. Ser rico ante Dios significa usar los bienes terrenales al servicio de la caridad hacia los necesitados. Para ello, hemos de vivir el desprendimiento como un acto de libertad que anticipa la dicha de colaborar en la construcción del reino. Ejercemos la caridad cuando damos generosamente limosna, cuando atendemos y acompañamos a los pobres, cuando ejercemos el desapego voluntario, cuando consumimos con responsabilidad y llevamos una economía personal que refleje los valores del Evangelio. Todo lo entregado por amor se convierte en tesoro eterno. La parábola de hoy nos previene de encerrarnos en nosotros mismos y nos ayuda a discernir cómo glorificar a Dios mediante el correcto uso de los bienes temporales. Vivamos según una lógica de comunión que expresa nuestra fe, esperanza y caridad. Y ahora, realicemos nuestra oración final. Ayuda, Padre, a tus siervos, que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su Creador y guía, renueva en ellos tu obra y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y así es como hemos concluido el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 18 del tiempo ordinario. Espero que pueda servirles a todos ustedes para su crecimiento espiritual y su impulso pastoral. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.